Los métodos AMOD y ESID. En esta presentación nos referiremos a estos métodos, vamos a explicar en qué consisten y también vamos a mostrar algunos ejemplos de su realización. La fuente en la que se basa esta presentación la podrás encontrar al final de la misma. Empezaremos con el método AMOD. ¿Qué es el método AMOD? Recibe su denominación este método por la expresión a model, es decir, un modelo. Se trata entonces de un modelo que utiliza como base al DACUM que ya conoces. Este modelo, el AMOD, va a organizar las funciones y tareas desde el punto de vista del diseño del currículo formativo. Esto significa que para poder llegar al AMOD necesitas haber desarrollado previamente un DACUM completo, es decir, tener todas las tareas y todas las funciones bien identificadas para que a continuación puedas desarrollar el AMOD que te va a acercar más al diseño del currículo, que es la meta de esta asignatura, diseñar un currículo de formación. Por eso se dice que este método, el AMOD, tiene una mayor relación con el proceso de diseño curricular, porque como podrás ver más adelante, este método te va a permitir establecer cuál será la secuencia en la cual se podrá desarrollar la formación. Este método, el AMOD, nos va a acercar cada vez más a el resultado final, que es el diseño del currículo. Vamos a ver ahora cómo se lleva a cabo este método. Lo primero que tienes que hacer es, como ya se ha mencionado, realizar un DACUM, llegar a la matriz de funciones y tareas. Si ya tienes esta matriz DACUM, pues ya tienes el primer paso para realizar el AMOD. Una vez que tengas esto, puedes proceder como sigue. El segundo paso importante es hacer un ordenamiento. Vas a ordenar las tareas según su complejidad. Ahora vamos a explicar mejor eso y también vamos a mostrar algunos ejemplos. El tercer paso es otro ordenamiento, solo que en esta ocasión vas a ordenar las tareas según el criterio de aprendizaje. Y bueno, aquí puedes ver en qué consiste el AMOD. Con base en el DACUM vas a realizar dos ordenamientos. El primer ordenamiento es según la complejidad y el segundo ordenamiento es según el criterio de aprendizaje. Estos dos ordenamientos se realizan en relación con las tareas, es decir, cada una de las actividades más concretas que quedaron agrupadas dentro de las funciones dentro de tu matriz DACUM. Vamos a explicar a continuación el primer ordenamiento AMOD, que como ya se dijo, se realiza según la complejidad. Se hace de la siguiente manera. Dentro de cada función se tienen que ordenar las tareas, de la más simple a la más compleja. Es importante, es necesario que esto se realice en orden ascendente. Aquí tenemos un ejemplo esquemático. Tenemos la función A con tres tareas. Supongamos que esta función tiene tres tareas, la 1, la 2 y la 3. Originalmente, cuando tú realizas la matriz DACUM, esas tareas no tienen algún ordenamiento. Lo único que importa en el DACUM es que todas las tareas pertenezcan a la misma función. Eso es lo importante. Pero hasta el DACUM, pues no es necesario ordenarlas. Cuando llegamos a este método, el AMOD, aquí sí las vamos a ordenar. Nos deben quedar las tareas de esta manera.
La tarea más simple de la función A tiene que quedar hasta abajo de la columna y la tarea más compleja debe de quedar arriba. Esto significa que en este ejemplo esquemático la tarea número 3 es la más simple de todas. La tarea 2 es más compleja que la tarea 3, pero aún es más simple que la tarea 1. La tarea número 1 es la más compleja de todas las que forman la función A. Vamos a ver esto en un ejemplo un poco más concreto. Vamos a imaginar que tenemos la ocupación proveedor de cuidados infantiles y que ya hemos realizado una matriz DACUM con trabajadores que se dedican a esta ocupación. Aquí tenemos una función que resultó de esa matriz DACUM. La función es apoyar eficazmente al niño en la realización de tareas escolares. Esta función quedó conformada por 3 tareas. Vigilar al niño mientras realiza la tarea escolar. Ayudar al niño en la tarea cuando lo requiera y revisar continuamente la tarea realizada. Cuando el trabajador realiza estas 3 tareas, cumple con la función de apoyar eficazmente al niño en la realización de tareas escolares dentro de su ocupación de proveedor de cuidados infantiles. Esta es la forma como queda la función y sus tareas en la matriz DACUM original. Pero nosotros vamos a aplicar aquí el método AMOD y, como ya viste, vamos a ordenar las tareas de acuerdo con el nivel de complejidad. ¿Cuál crees que sería la tarea más simple? ¿Cuál sería la tarea más compleja? Obviamente este es un análisis que se debe realizar también con el apoyo de los expertos en la ocupación. Aquí tenemos el resultado del ordenamiento. Observa cómo han quedado las tareas. La función obviamente sigue siendo la misma, pero se ha decidido que el ordenamiento queda de la siguiente manera. La tarea más simple de toda la función es vigilar al niño mientras realiza la tarea escolar. Revisar continuamente la tarea realizada es una tarea un poco más compleja que solamente vigilar al niño. Pero la tarea más compleja de todas es ayudar al niño en la tarea cuando lo requiera. Lógicamente aquí tenemos que analizar cada tarea, qué es lo que implica, qué es lo que le pide al trabajador, qué tantos conocimientos, habilidades, actitudes involucra, y esto nos permite determinar cuál sería la tarea más compleja y cuál sería también la tarea más simple. Como ves, aquí han quedado ya ordenadas. Aquí ya aplicamos el método AMOD. Vamos a continuar con otro ejemplo. Tenemos otra ocupación. En este caso se realizó una matriz DACUM para la ocupación asistente en eventos académicos. Recuerda, para aplicar el método AMOD, el primer ordenamiento es de lo simple a lo complejo. Tenemos aquí la función. Manipular medios técnicos. Una de las funciones que tiene que realizar un asistente en un evento académico es manipular los medios técnicos. Y dentro de esta función quedan 3 tareas. Apoyar al conferencista con los medios, otorgar el micrófono a los participantes y tomar fotos del evento. Con base en la información que los trabajadores dedicados a esta ocupación nos proporcionan, podemos determinar cuál es el ordenamiento correcto para estas tareas. Y nos queda de la siguiente manera. La tarea más simple es otorgar el micrófono a los participantes. La tarea que le sigue en complejidad es tomar fotos del evento. Y la tarea más compleja es apoyar al conferencista con los medios. Aquí podemos notar cómo, lógicamente, algunas tareas involucran mayores habilidades, la utilización de ciertos equipos y herramientas, y por eso se ha decidido cuáles son las más simples
y cuáles son las más complejas. Y siempre nos deben de quedar en este mismo orden. La más simple se va hasta abajo de la columna y la más compleja va arriba. En estos ejemplos hemos visto únicamente 3 tareas, pero tu matriz DACUM puede estar conformada por funciones que tengan 4, 5, 6, 2 tareas. Eso depende de cómo haya sido tu análisis. Lo importante es siempre seguir esta misma indicación. No importa cuántas tareas sean, la más simple queda hasta abajo y van subiendo en orden de complejidad. Por eso, como te dije al principio, el orden es ascendente siempre. Aquí puedes ver de manera esquemática cómo te deben quedar todas las tareas ordenadas. Observa cómo dentro de cada función se aplica este ordenamiento. Siempre la tarea más simple hasta abajo y va ascendiendo en orden de complejidad. Así te deben quedar todas las funciones, ya sea que tengas 5, 6, 3 funciones en tu matriz DACUM, todas deben quedar bien ordenadas. Para realizar este paso del método es muy recomendable tener tarjetas, utilizar tarjetas que tú puedas acomodar en una superficie horizontal, colocar ahí tus tarjetas y moverlas las veces que sean necesarias hasta que estés conforme con el ordenamiento que ya tienes. Obviamente un ordenamiento muy bien razonado y analizado, tomando en consideración todo lo que los trabajadores te dijeron a través de los talleres DACUM y del resto de información que hayas podido recabar. Eso te va a servir para poder hacer el ordenamiento. Este paso del método AMOD nos permite identificar cuáles son los diferentes grados de complejidad que se tienen en la ocupación. Hay ocupaciones en donde existen varios niveles. Hay ocupaciones donde son generalmente 2 o 3 niveles de complejidad y eso nos ayuda mucho porque empezamos ya a darnos cuenta de que una ocupación va a requerir etapas. Para poder aprender toda esta ocupación, los trabajadores tienen que ir por etapas. Sabemos que el aprendizaje se debe producir de esa manera, de forma paulatina. Este ordenamiento nos permite darnos cuenta de qué tan complejas son las tareas o de qué tan sencillas son. Vamos a continuar. Aquí tienes la matriz DACUM para la ocupación proveedor de cuidados infantiles y aquí en la primera columna tienes la función que habíamos planteado como ejemplo. Te puedes dar cuenta que aquí ya quedaron las tareas ordenadas de la más simple a la más compleja y lo mismo ocurre con las demás funciones. En todas ellas la matriz DACUM ya sufrió una transformación porque ahora todas las tareas están ordenadas. Así te debe de quedar. Continuamos con el segundo ordenamiento del método AMOD. Este es según el criterio de aprendizaje. Para realizar correctamente este ordenamiento debemos pensar en las respuestas a las siguientes preguntas. ¿Con qué empieza la formación? ¿Con qué continúa? ¿Con qué termina la formación? Esto nos permitirá identificar entre todas las tareas que forman la ocupación cuáles son aquellas con las cuales debe comenzar la formación del trabajador, cuáles son aquellas que deberán ser las tareas intermedias y cuáles serán las tareas que deberá aprender hasta el final de su programa de formación. Este ordenamiento nos permitirá también identificar cuáles son los probables módulos que conformarán nuestro programa. Y es así porque de esta manera podemos identificar cuántos grupos de tareas se requieren para completar la formación. En el módulo 1 o grupo 1 deben quedar todas aquellas tareas que sean las primeras que tienen que aprenderse, es decir, aquellas tareas con las cuales puede comenzar una persona a capacitarse incluso si no tiene antecedentes previos.
En el módulo 4 o el último módulo de la formación deben quedar agrupadas todas aquellas tareas para las cuales se requiera algún antecedente o prerequisito de aprendizaje y por lo tanto sean las tareas que vayan a estar hasta el final del trayecto. Como ves, en este segundo ordenamiento la pregunta clave siempre es esta: ¿cómo se aprende mejor? Para realizar correctamente este ordenamiento debemos olvidarnos de cuáles son las funciones y tenemos que agrupar ahora las tareas aunque provengan de diferentes funciones. Es decir, en el primer grupo o módulo deben quedar todas aquellas tareas que deban ser las primeras por aprenderse, sin importar si corresponden a distintas funciones. Para poder realizar correctamente este ordenamiento debemos pensar también en distintos órdenes o formas de secuenciar los grupos o módulos. Podemos, por ejemplo, pensar en una secuencia de lo simple a lo complejo, en donde las tareas que formen el primer grupo o módulo sean las más simples y así sucesivamente hasta llegar a las tareas más complejas. También podría realizarse un ordenamiento considerando el criterio fácil-difícil, es decir, las primeras tareas, es decir, el primer grupo o primer módulo, deberán ser aquellas que sean más fáciles, así hasta continuar con las tareas más difíciles. También se puede tener un ordenamiento o secuencia de lo particular a lo general. En este caso, el primer módulo o el primer grupo de tareas corresponde a tareas muy específicas, mientras que las últimas serán tareas o actividades más generales dentro de la ocupación. También se pueden hacer mezclas de criterios según los expertos. En este caso, los expertos son ustedes, es decir, las personas que conocen a fondo cuestiones de aprendizaje, principios pedagógicos y todas aquellas características que tiene el proceso de aprender que nos permitan tomar la mejor decisión respecto del orden o la secuencia. Aquí puedes ver representado de manera esquemática cómo queda el ordenamiento de funciones según la lógica de aprendizaje. Del lado izquierdo puedes ver cómo las tareas fueron primeramente ordenadas según la complejidad, de menor a mayor, pero en la parte superior del esquema puedes ver cómo los módulos están ahora ordenados dependiendo de la lógica del aprendizaje. De esta manera, el módulo 1 agrupará aquellas tareas con las cuales se inicia la formación, mientras que el último módulo, el módulo N, agrupa aquellas tareas con las cuales se termina la formación. Aquí, repito, no importa que dentro de cada módulo queden tareas de diferentes funciones. Incluso eso es lo más recomendable. No se trata únicamente de agrupar todas las tareas de una función y colocarles arriba el letrero módulo 1, sino que deben quedar combinadas. Es decir, en el módulo 1, el trabajador debe aprender las tareas que sean necesarias en ese módulo sin importar que correspondan a distintas funciones. En cada grupo entonces van a quedar tareas que deban aprenderse juntas. Esto es lo importante en este ordenamiento, no si corresponden a la misma función. Lo que importa es que deban aprenderse juntas al inicio, juntas en medio o juntas al final. La cantidad o número de módulos que deban formarse es variada, no existe una fórmula para determinar esto. Dependerá de cuántas tareas tengas en tu matriz DACUM y cuántos grupos veas que es necesario formar con esas tareas. Una regla clave para realizar este ordenamiento es nunca asignar una tarea a un módulo si la tarea que la precede en su columna de función no ha sido asignada. Para realizar este ordenamiento, nuevamente es conveniente contar con tarjetas, es decir, las tareas deben estar anotadas cada una en una tarjeta para que puedas hacer todos los movimientos que consideres necesarios hasta tener el mejor ordenamiento posible. La regla se refiere a que debes siempre tomar la tarea más simple dentro de cada función y preguntarte, ¿esta tarea dónde debe aprenderse? ¿Debe aprenderse al principio, en medio o al final de la formación? Luego debes tomar la tarea que sigue en la misma función en cuanto al orden de complejidad y hacerte la misma pregunta. Esta tarea debe aprenderse al principio, en medio o al final de la formación.
y de esa manera proceder hasta haber acomodado todas las tareas que tienes en tu matriz DACUM en algún módulo. Una vez que termines de ordenar todas tus tareas, ya podrás apreciar el trayecto de la formación. Y como te he dicho desde el principio, es probable que cada uno de estos grupos se convierta en un módulo. Por eso en los esquemas se les suele llamar de esta manera desde el principio. Aquí tienes el ejemplo que habíamos estado mostrando anteriormente de la ocupación de proveedor de cuidados infantiles. Puedes hacer el ejercicio con esta matriz DACUM que ya está ordenada por criterio de complejidad. Debes comenzar tomando las tareas de más abajo en cada columna e ir preguntando si esta tarea debería aprenderse al principio, en medio o al final. Aquí, en teoría, podrías formar 3 grupos, pero si notas que hay tareas que requieren un aprendizaje intermedio, tal vez podrías formar 4 o 5 módulos. ¿Qué es el método ESIT? Este método debe su nombre a Systematic Curriculum and Instructional Development, que significa desarrollo sistemático e instruccional de un currículo. Es un método bastante amplio que abarca 5 fases. Aquí puedes ver que dentro de cada fase hay pasos. La fase 1 es de análisis, la fase 2 de diseño, la fase 3 desarrollo instruccional, la fase 4 es de operación y la fase 5 de evaluación. Como puedes ver, el proceso del ESIT involucra no solamente diseñar el programa, sino también llevarlo a cabo e incluso evaluarlo. Debido al enfoque que tiene esta asignatura, no nos ocuparemos en este momento de todas las fases de este proceso. Únicamente nos referiremos a la primera, la fase de análisis. En esta fase se tiene que llevar a cabo un análisis detallado de las tareas que previamente se identificaron en el DACUM. De manera particular, en esta ocasión vas a practicar el proceso específico del ESIT que se conoce como analizar las tareas una por una. A continuación mostraré con ejemplos cómo se realiza este análisis. ¿Cómo se lleva a cabo el método ESIT? Primero, se tiene que hacer una revisión detallada de las tareas que forman cada función dentro de la matriz DACUM. Aquí lo recomendable es que ya hayas aplicado los ordenamientos del método AMOT para que puedas trabajar sobre esas tareas ya ordenadas. A continuación, tienes que desagregar cada tarea en sus pasos constitutivos. Esto significa que para cada tarea debes identificar cuántos y cuáles son los pasos que tiene que realizar el trabajador para cumplir al completo con esa tarea. Una vez que hayas identificado los pasos, debes determinar una serie de puntos o contenidos de información que describen cada paso. Aquí puedes ver cuáles son esos puntos o ese contenido específico que debes describir. El parámetro estándar de ejecución. Las necesidades de equipos y herramientas. Los conocimientos técnicos aplicados. Aspectos de seguridad e higiene. Las decisiones que debe tomar el trabajador. Las indicaciones más importantes a tener en cuenta en la ejecución de la tarea y los errores más comunes que puede cometer. Cada uno de estos puntos de información se refiere al mismo paso. Esto te permitirá generar una matriz ESIT de desagregación de pasos por tarea. Aquí puedes ver un ejemplo de ese tipo de matriz. Ves arriba que se refiere a la ocupación de enfermera o enfermero registrado. Y la tarea que se está desagregando aquí es ayudar al paciente con su higiene personal. En la primera columna puedes ver cuáles son los pasos que involucra esta tarea. Son en total 5 pasos.
desde preparar los materiales necesarios hasta el último paso, que es eliminar los desechos y excretas según procedimientos. Puedes ver también cómo para cada uno de los pasos en las columnas se han llenado las casillas con la información correspondiente a los puntos que te mostré en la diapositiva anterior. El patrón de ejecución, equipos, conocimiento, seguridad, decisiones e indicación. Es importante que al hacer esta tarea te asegures de llenar cada casilla con la información clara y precisa. Vamos a ver un ejemplo más concreto. Tenemos esta tarea, supervisar al niño mientras realiza la tarea escolar. Lo primero que tenemos que hacer es determinar cuántos y cuáles son los pasos que necesita llevar a cabo el trabajador para realizar esta tarea. Con base en la información que aportan los trabajadores expertos, se determinó que estos son los pasos. Primero, debe proporcionarle al niño todos los materiales escolares que requiera para realizar su tarea escolar. A continuación, debe pedirle al niño que explique las instrucciones de la tarea que va a realizar. Después, observar al niño mientras realiza la tarea. Y finalmente, verificar que el niño realice la tarea en el orden más conveniente. Estos son los pasos que forman la tarea. Esto debes hacerlo para cada una de las tareas, identificar y enunciar los pasos necesarios. Una vez hecho esto, puedes pasar a completar la tabla con toda la información requerida. Vamos a hacerlo ahora con respecto al primer paso. ¿Qué operación ejecuta para realizar la tarea? Esto es propiamente el paso y aquí lo tienes. Proporciona al niño todos los materiales escolares que requiera para realizar la tarea. El patrón de ejecución se refiere al estándar o forma de ejecutar correctamente el paso. Aquí debes escribir cuál sería el estándar o patrón que indica que ese paso está bien realizado. En este caso, el paso estará bien realizado si todos los materiales escolares están sobre la mesa al momento de iniciar la tarea. Significa que el trabajador hizo correctamente el primer paso, que es proporcionar al niño todos los materiales escolares que requiere. ¿Qué recursos requiere el trabajador para realizar este paso? Debe tener a la mano los materiales escolares y la mesa de trabajo. Estos son los únicos equipos y herramientas que están involucrados en ese paso. Aun cuando sea un paso y aparentemente sea simple, siempre hay algún tipo de conocimiento técnico que está involucrado. En este caso, ¿qué debe saber el trabajador para realizar correctamente este paso? El cuidador debe conocer los nombres y la función de todos los materiales escolares. También debe conocer los tipos de tareas y materiales que requieren. ¿Qué medidas de protección debe seguir para su seguridad y la del niño? En este caso, debe evitar objetos en mal estado o que puedan herir al niño. ¿Qué decisiones debe tomar durante el paso? En este caso, debe decidir cuál es el mejor momento para proporcionar los útiles al niño. ¿Qué debe tener en cuenta cuando tome estas decisiones? El trabajador debe considerar cuál es la tarea con la que inicia el niño y cuál es la tarea con la cual va a proseguir. ¿Cuáles son los errores más comunes que se cometen al realizar este paso? Un trabajador que no realiza correctamente este paso tendrá los materiales incompletos, o bien dará al niño materiales que quiere pero que no necesita. Vamos a ver otro ejemplo. Este será con el segundo paso de la misma tarea. El paso es pedirle al niño que explique las instrucciones de la tarea que está por realizar. Nuevamente, el patrón de ejecución nos pide establecer el estándar o forma correcta de ejecutar este paso. El trabajador que lo realiza correctamente es aquel que se dirige al niño de manera amable y lo escucha con atención. ¿Qué recursos requiere el trabajador para realizar este paso? Como es un paso que implica que el niño explique instrucciones, el trabajador necesita contar con las instrucciones de la tarea escolar. ¿Qué conocimientos técnicos aplica el trabajador aquí? Debe conocer sobre los tipos de tareas escolares.
Tiene que tener conocimiento sobre el grado escolar del niño y el contenido básico de las materias. ¿Qué medidas de protección debe seguir para su seguridad? En este caso no se encontró alguna medida que sea relevante. ¿Qué decisiones debe tomar durante el paso? Debe decidir si debe corregir al niño o no mientras éste está explicando las instrucciones de su tarea. ¿Qué debe tomar en cuenta para tomar bien esta decisión? Debe considerar si corregir al niño cuando no ha comprendido o bien explicar correctamente la tarea. ¿Cuáles son los errores más comunes en este paso? Los trabajadores que no realizan bien este paso dejan que el niño inicie la tarea sin haberlo corregido, o bien no prestan atención al niño cuando éste está explicando las instrucciones. Realiza este procedimiento las veces necesarias hasta completar todos los pasos de todas las tareas que forman tu matriz DACUM. Puedes utilizar una cédula como esta. Asegúrate al hacer esta desagregación de pasos por tarea de analizar muy bien cada paso y pensar de manera muy analítica y detallada cuál es la información que corresponde en cada columna y en cada casilla. Si quieres más información sobre este tema, puedes consultar este material.